Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Tendremos tres temas muy interesantes. Con Carlos Hugo Molina, uno de los mayores expertos municipales de nuestro país, hablaremos sobre los desafíos de estas nuevas autoridades recientemente electas. También su visión sobre la importancia de las ciudades intermedias y sobre todo ese desafío que tiene esta gran metrópoli de Santa Cruz que continúa concentrando población. Con María Cecilia Villegas, una experta en políticas públicas peruanas, conversaremos sobre esas elecciones presidenciales que se realizarán en alrededor de 3 semanas en el vecino país del Perú y sobre el cual se sabe muy poco y son tan importantes para los bolivianos, siendo un país con el cual nos unen tantos lazos históricos y también económicos y culturales. Y por último, un tema que ha impactado hondamente en la opinión pública cruceña, boliviana, la detención de la expresidenta Yanine Áñez. Escucharemos el análisis de un experto constitucionalista, de un experto en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, el doctor William Herrera. Gracias por seguirnos por las redes sociales. Gracias por seguirnos nuevamente por las redes sociales. Tenemos un invitado que conoce muchísimo del tema sobre el cual nos va a hablar, Carlos Hugo Molina, quien estudió Derecho con especialidad en materia constitucional y administrativa en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los principales expertos, quizás el principal de Bolivia en todo lo que es el desarrollo del municipalismo. Lideró el equipo como secretario nacional de Participación Popular, que justamente redactó e implementó la Ley de Participación Popular, ha sido prefecto del Departamento de Santa Cruz, rector de la Universidad Nacional Ecológica, autor de 28 libros entre materia política, jurídica y también literaria, y desde hace algunos años viene impulsando tanto en Bolivia como en Latinoamérica la investigación sobre las ciudades intermedias. Carlos Hugo, realmente muy honrado y muy agradecido que puedas compartir esta conversación con nosotros en este espacio digital. Con mucho gusto, Óscar, con mucho gusto. Carlos Hugo, con toda esa experiencia, estaba leyendo hace poco que ya hace 27 años se aprobó la Ley de Participación Popular. Me gustaría un poco conocer tu evaluación. Estamos a pocos días de que se inicie una nueva gestión municipal. ¿Cuál es tu evaluación de qué hemos avanzado como país en el desarrollo de los gobiernos municipales y qué es lo que nos faltaría avanzar? Ha señalado en mi currículum mi posgrado en Derecho Administrativo y yo ahí tengo que recordar que el Derecho Administrativo es el que intenta facilitarle la relación del administrado, de la persona con el Estado y la eficacia del Estado en función de las responsabilidades que tiene. Cuando se planteó el tema de la municipalización, el nombre técnico y luego llevado a la participación ciudadana por la presencia de organizaciones, lo que se buscaba era completar algo que solo Haití y Bolivia no tenían, que era la municipalización del territorio nacional en Bolivia hasta ese momento. Y es bueno recordarlo, las ciudades estaban definidas por radios urbanos y lo que estaba fuera del radio urbano era del campo y del campo no tenían autoridades establecidas. Entonces, este proceso, lo que buscaba, una de sus razones era incorporar lo rural a este proceso de desarrollo que desde el punto de vista económico y político estaba en las ciudades y luego incorporarlos en la dinámica de la ejecución de las políticas públicas. Habían antes de la participación popular solo 186 municipios que cumplían el requisito de más de 2.000 habitantes en área urbana. Bueno, hemos recorrido un camino muy largo en estos 27 años que se cumplen el 20 de abril y estamos en condiciones de poder señalar que gracias a ese instrumental que era necesario y que se logró consolidar, Bolivia ha logrado consolidar una serie de definiciones que en otros países hubieran sido más complicadas llevadas adelante. Por ejemplo, el intento de consolidar la población en los territorios. Uno, la incorporación de grandes extensiones territoriales que estaban sin uso desde el punto de vista productivo y que eran necesarios ser incorporadas como parte de esta apropiación. Dos, la incorporación real de la ciudadanía, de la población, que antes eran solo habitantes y que por la medida se convirtieron en ciudadanos en la práctica. Entonces,
cuando uno hace la revisión de los 27 años, podemos decir que en el haber hay un superávit positivo. La dinámica boliviana alrededor del concepto de autonomía tenía sus dos elementos, el de la autonomía de la comunidad y el de la autonomía estatal a través del municipio, que luego fue llevada efectivamente al nivel departamental con toda su eficacia y con toda su propuesta. Y justamente sobre eso quería que sea la siguiente pregunta. En el nivel departamental es un desarrollo más reciente, pero ya van 3 periodos desde que se eligió prefectos la primera vez por voto popular y después ya constitucionalmente reconocidos como gobernadores y gobiernos departamentales. ¿Cómo sería tu evaluación sobre el proceso en el ámbito departamental? Como todo proceso, lo que hay que verlo es en el mediano y el largo plazo. La eficacia de las medidas en materia de políticas públicas de ese tipo involucran una serie de condiciones que tienen que darse. Tiene que haber un aparato funcionando, tiene que haber normas, procedimientos, recursos y empoderamiento de la gente para que eso funcione. Yo tengo la sensación que la normativa todavía va por delante de la eficacia de la gestión. ¿Cómo se resolvería eso? La capacidad legislativa que tienen las asambleas departamentales no ha sido puesta a prueba totalmente aún para demostrar su eficacia. Esto es lo que en materia constitucional se llama la tensión constitucional, que es la ampliación de los derechos, que no es el hacer huelga y paro y movilizaciones en las calles, sino a través de las leyes ampliar ese ámbito de derechos que es imprescindible, que le permita a la gente vivir más tranquila y poder desarrollarse. La importancia de esto lo vemos de manera cotidiana. Estamos viendo cómo se violentan de manera permanente los derechos desde el punto de vista de la justicia, pero de las condiciones de vida también. Así es. Carlos Hugo, en los 3 periodos constitucionales anteriores, tanto los alcaldes como los gobernadores, bueno, el país en su conjunto, recibieron una serie de ingresos extraordinarios. Subían las regalías, subía el IDH. Los municipios además recibieron de parte del gobierno nacional una serie de fondos entre el programa Bolivia Cambia, el programa Mi Riego, Mi Agua, el FNR, el FPS, bueno, una serie de fuentes de ingresos que presumiblemente van a disminuir sustancialmente para estos próximos 5 años. ¿Cuál sería tu recomendación para estas nuevas autoridades, además en este periodo de pandemia con todo su impacto económico? ¿En qué debieran concentrarse? ¿Cuáles debieran ser las prioridades? Has señalado la palabra que es imposible desconocer, que es pandemia. La pandemia nos obliga a organizar la vida de una manera distinta. Ya no es que yo quisiera o desearía, es cuál es la realidad objetiva. Y esa realidad objetiva me obliga en este momento a plantear 3 cosas. Uno, resolver el tema de la salud. Y el tema de la salud debiera tener la prioridad absoluta por una razón sencilla. No hay salud, no hay posibilidad de trabajo, tan elemental como eso. Hoy he leído una propuesta de Avina, esta fundación en la que trabaja Gabriel Baracat, en la que plantea la universalización del derecho a la vacuna, porque el problema no se va a resolver que un país logre vacunarse, porque no va a vivir encerrado, no es ese el objetivo. El segundo elemento es lo que nosotros denominamos desarrollo económico local, la generación productiva en el lugar donde vive la gente, porque es ahí donde ha estado más golpeado el tema. La pequeña tienda, el pequeño comercio, la pequeña iniciativa, el turismo en todas sus manifestaciones. Y el tercero, que es el más complicado y que tiene que unir ambos, es que es el de la gobernabilidad. La gobernabilidad plantea la necesidad de coordinación entre los 3 niveles. Y aquí el mensaje es muy claro, eso es imposible cuando desde el nivel central existen ahijados especiales por razones políticas e ideológicas, como han sido señalados, que solo se trabajaría con aquellos que sean del mismo signo. Bueno, estos 3 elementos plantean la necesidad de acciones que le permitan dar respuesta a la gente en lo local, desde lo local. Las grandes políticas económicas van a encontrar siempre respuesta porque para eso están los organismos internacionales, para eso están los grandes lobbies de los actores económicos fuertes. Pero en el desarrollo económico local necesitamos recuperar una dinámica que permita que la gente pueda vivir la cotidianidad de una manera distinta. Carlos Hugo, y en ese campo he leído numerosos artículos, lo mencionábamos en la presentación, también he asistido a conferencias que has dado al respecto, sobre el tema de ciudades intermedias. Te has convertido en un promotor, no solo en Bolivia,
sino a nivel latinoamericano, de la priorización que se debe dar a la gestión pública orientada a las ciudades intermedias. ¿Nos podrías explicar un poco este concepto y en qué consistiría, digamos, ya aterrizándolo, por así decir, en la gestión pública? Sigue la misma lógica conceptual, filosófica, de un instrumento útil para una necesidad concreta. Bolivia tiene 339 gobiernos locales, 256 municipios tienen población menor de 20.000 habitantes. En ninguno de ellos hay un hospital de segundo nivel. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la presión migratoria por la necesidad de los servicios está haciendo que la gente los busque por su seguridad y su necesidad de sobrevivencia en otro lugar. Y esta salida y entrada del territorio buscando respuestas termina generando esto, presión migratoria y el traslado de las personas. Entonces, el concepto es, si esto es irremisible, porque no hay forma de modificar cuando es tendencial y la investigación parte de los tres censos que nos sirven de análisis, 92, 2001 y 2012, estamos en condiciones de afirmar de que si no se plantea una política pública de red de ciudades intermedias con calidad de nodos de servicio, ¿qué quiere decir? Que articuladas en los diferentes lugares del país de manera orgánica puedan servir de referencia entre sí para que la gente sepa a dónde tiene que ir para no irse más lejos. Porque desde el punto de vista del abandono, departamentos como Chuquisaca, Oruro y Potosí están frente al futuro en una situación exageradamente complicada por este dato. Gracias. Y dentro de ese proceso, por así decirlo, de esa tendencia, también te he escuchado alertar en muchas ocasiones sobre lo que le viene a Santa Cruz en los próximos años con un crecimiento que va a continuar multiplicándose con una población que se va a incrementar en varios millones y que entonces va a convertir primero a la ciudad capital en una gran metrópoli y al departamento quizás en el espacio donde viva, no sé si llegará a ser la mitad de la población boliviana, pero que comienza a acercarse a esa proyección. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Cómo prepararse? ¿Cómo encararlo? Esta investigación que venimos llevando hace 7 años tiene entre los grandes titulares el que el año 32 el 90% de la población viviremos en áreas urbanas, esa es la proyección, el 85% en el eje central, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con todo el detrimento de la disminución de los demás, y que el departamento de Santa Cruz va a concentrar el departamento del 50% de la población. Y dentro de eso, el crecimiento de la ciudad y del área conurbada, porque el área conurbada que va a llegar a Montero, que va a llegar al Torno, que ya cruzó el puente y va a llegar hasta cerca de Buenavista, ya se está vendiendo el Uruguay, está cerca de Buenavista, y a Cotoca y al Río Grande por el otro lado, nos plantea una proyección de 5 millones y medio para el año 32 de esta área conurbada. Solo faltan 10 años para eso. Sí, 11 años. es que el proceso de crecimiento va en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Primero, tranquilizarnos, porque 5 millones y medio es mucho para nosotros, pero San Pablo tiene 20 millones en este momento y Ciudad de México tiene 24, para decir, no hay necesidad de angustiarse frente a situaciones que tienen respuesta. Lo mismo que con el 90% en área urbana. El Uruguay tiene 95 en este momento. Yeah. Entonces, bajo esa lógica, lo que nos toca es tranquilizarnos, aceptar, cuestionar. Vengo planteándolo efectivamente hace varios años y no hay una respuesta en contrario para señalar que no va a ser así. Y prepararnos para eso que va a ocurrir. Porque a este país, si en este momento el 100% de la población se viniera a vivir al departamento de Santa Cruz, solo seríamos 30 habitantes por kilómetro cuadrado. El Salvador tiene 330. El Ecuador tiene 256. Guatemala tiene 156. Cuando uno lo pone otra vez en contexto, lo que tenemos que hacer es procesos de ordenamiento territorial, sinceramiento de los procesos territoriales y de planificación, volver a la planificación y darnos la posibilidad de utilizar un territorio que va a tener 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente sin gente. Estos son los retos que tenemos que enfrentar y Santa Cruz va a tener que dar una respuesta, en este caso, de carácter nacional. Claro, y eso implica para Santa Cruz, también para las otras ciudades donde va a haber esta concentración urbana, bueno, el desafío de crear fuentes de trabajo, escuelas, hospitales, calles. Es una oportunidad
Óscar, es una oportunidad. En este momento estamos trabajando sobre la precisión de los datos. La segunda ciudad más importante de Oruro es Santa Cruz, la segunda ciudad más importante de Potosí es Santa Cruz, la segunda ciudad más importante de Chuquisaca es Santa Cruz. Bueno, eso es parte de los desafíos que tienen estas nuevas autoridades electas que se posicionarán en pocas semanas. Carlos Hugo, muchas gracias. Se nota como no solo el conocimiento del tema, sino que lo vivís el tema y es algo que te apasiona y también felicitar por esa constancia, ¿no? Porque además no mencioné la presentación, pero que todo el trabajo que hacen en ese centro de estudio, el CEPAT, que diriges, que fundaste y diriges, y apoyando a muchos alcaldes y gobiernos locales en justamente esas políticas públicas que tanto falta hacen. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. La conversación con Carlos Hugo Molina nos llama la atención sobre aspectos que son fundamentales para nuestro desarrollo futuro como municipio, como departamento y como nación. Una frase que él nos mencionaba: buscar respuestas desde lo local. Y justamente para eso es la autonomía, para eso es esa descentralización, esa creación de gobiernos autónomos en el nivel municipal, en el nivel departamental, que deben ser aquellos que den esas respuestas con un mejor conocimiento de lo que necesita el ciudadano, satisfaciendo sus demandas y necesidades. Por eso es fundamental seguir trabajando en fortalecer a estas autonomías municipales y departamentales, porque son la base de la mejora de las condiciones de vida de la población. Otro punto esencial: Bolivia vive un proceso de urbanización. En eso, esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra y este departamento será quien reciba la mayor parte de la población, y a nivel nacional la población se concentrará mucho en el eje central. Bueno, tenemos que prepararnos para ello y afrontarlo también con una visión de oportunidades para crear empleos, oportunidades para que se desarrollen cientos de miles de pequeñas y medianas empresas en las cuales nuestros jóvenes, nuestros emprendedores puedan trabajar y progresar. También responsabilidades de esas autoridades, esas que van a entrar de aquí a poco a ocupar los nuevos cargos en los municipios, en las gobernaciones, para desarrollar servicios públicos, para convertir la gestión pública realmente en un instrumento de servicio para que la población viva mejor y prospere aquí en nuestra propia patria. Eso justamente es crear oportunidades. Gracias por estar acompañándonos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. En este espacio digital procuramos siempre tener una visión internacional, y para eso hoy conversaremos con María Cecilia Villegas, quien nos acompaña desde el Perú. María Cecilia es experta en políticas públicas y desarrollo sostenible. Además, desempeña en distintos medios de comunicación peruanos como analista política. Tiene una maestría en leyes de la Universidad de Duke y otra maestría de políticas públicas internacionales en la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Muchas gracias, María Cecilia, por brindarnos estos minutos y acompañarnos en este espacio digital. Hola, Óscar. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. María Cecilia, el próximo 11 de abril, menos de un mes, se van a realizar las elecciones presidenciales en el Perú, un país que para los bolivianos es muy cercano, muy importante. Tenemos lazos históricos, culturales y económicos muy fuertes. Y la verdad es que se sabe muy poco sobre este proceso electoral, y me gustaría, vos que lo vivís ahí, nos pudieras compartir, por favor, tu visión sobre cuáles son las perspectivas de este proceso electoral. Sí, claro que sí. Mira, tengo que comenzar diciéndote que el elector peruano es muy difícil de predecir. Lo cierto es que los peruanos están sumamente decepcionados de la clase política, no se sienten adecuadamente representados y sienten que los políticos peruanos son absolutamente corruptos. No confían en ellos, no confían en los partidos políticos, y eso hace que a menos de un mes de las elecciones, el candidato que lidera las encuestas solo tenga 12% de intención de voto.
seguido por 3, 4 mini candidatos que están empatados alrededor del 7%. George Forsyth, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza. Ello demuestra lo polarizados que están los peruanos y cómo los partidos políticos no han logrado captar el interés de sus votantes. Justamente María Cecilia leía hace poco que el periódico El País de España hacía un reportaje mencionando lo que tú nos comentas, en el cual destacaba que el primer lugar en las encuestas lo ocupaba un candidato que apenas superaba el 10%, y que los otros, que creo que son 18 en total los candidatos, están por abajo del 10%. ¿Cómo se puede llegar a esta situación? Porque creo que coincidirás conmigo, María Cecilia, que es realmente extraordinario que las opciones a tan poco tiempo de las elecciones tengan un nivel de apoyo tan bajo en las encuestas. ¿Qué ha sucedido con el sistema político? Mira, desde la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000, debemos recordar que cuando cae Fujimori, los ciudadanos pudimos ver en televisión lo que era la corrupción. Se nos mostró con lujo de detalles cómo un asesor de inteligencia en nombre del régimen compraba políticos y empresarios en cámara. Vimos rumas de billetes sobre la mesa que pasaban de un lado al otro lado, ¿no? Después de la renuncia de Fujimori, una clase política renacida que prácticamente había desaparecido durante el gobierno de Fujimori, se constituye como la reserva moral, ¿no? En ese momento ellos capturan la narrativa y nos dicen Fujimori y los cercanos a ellos eran corruptos, eran inmorales, nosotros somos impolutos, somos la reserva moral. Pero sin embargo, sin excepción, desde el año 2000 a la actualidad, todos han caído con acusaciones de corrupción. El expresidente Toledo está en un proceso de extradición desde Estados Unidos. Ollanta Humala y Nadine, su mujer, estuvieron 18 meses en prisión preventiva. Keiko Fujimori, la líder de la oposición del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y que disputó 2 segundas vueltas, ha sido la única que sin ser gobierno ha estado casi 2 años presa. Alan García se suicida el día que lo van a detener. Pedro Pablo Kuczynski está con arresto domiciliario. Susana Villarán, exalcaldesa de Lima y una de las grandes representantes de esa reserva moral, ha estado presa y está hoy por motivos del COVID con arresto domiciliario, esperando volver a prisión en cuanto pase la pandemia. Y sin embargo, todos los políticos que los apoyaron públicamente y durante su gestión se han desentendido. Nadie asume la responsabilidad. Esta clase política ha construido la narrativa sobre la base de amigo-enemigo. Eres corrupto, tienes intereses económicos y te vendes por un tupper, es lo que se dice en el Perú. Este enfrentamiento binario ha llevado a los ciudadanos a estar en un conflicto constante. No hay puentes, no hay intención de entenderse y eso hace que toda la clase política esté manchada. María Cecilia, entonces la corrupción es en el fondo la respuesta para esa destrucción del sistema político, porque a mí me llama la atención lo que ha sucedido en este último periodo constitucional, porque después de la finalización del gobierno dictatorial de Fujimori, hubieron prácticamente casi 20 años en los cuales hubo alternancia en el poder, en los cuales habían elecciones, si bien los presidentes creo que terminaban con un porcentaje de popularidad bajo, pero la institucionalidad se sostenía. Todo parece hacer eclosión en estos últimos años en los cuales creo que ya vamos por el 4.º presidente en un mismo periodo constitucional. Así es. Mira, históricamente el Perú ha tenido bloques democráticos de 12, 18 años, ¿no? No hemos soportado, digamos, más cambios democráticos, ¿no? Si consideramos que este bloque democrático comienza después de la caída de Fujimori, estamos más o menos dentro de los plazos. Los ciudadanos están hartos de la corrupción, de sentir que la clase política no los representa y de enfrentar un Estado muy grande, pero absolutamente incapaz. Mire usted lo que ha sucedido con el tema, por ejemplo, de la pandemia. El gobierno de Martín Vizcarra no fue capaz de
ampliar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos, de instalar plantas de oxígeno, y cuando las grandes empresas mineras querían donarlas, el gobierno, con un marcado sesgo de izquierda, no las quería recibir. Y así cientos de miles de familias en el Perú han visto morir a sus padres, a sus hijos, a sus abuelos, con la desesperación más grande. Más aún, las decisiones tomadas por el gobierno han hecho que el Perú sea el país en el mundo con peores resultados económicos y de salud. Esto es realmente terrible. Se calcula que la pobreza además ha aumentado de 21% en el 2019 a más de 30%, retrocediendo a niveles del 2010. Y la informalidad, que es uno de nuestros mayores problemas, ha llegado al 80%, también retrocediendo a niveles del 2009-2010. Tenemos gobernantes que no conocen el país y las necesidades de los peruanos. Y es muy fácil gobernar desde un escritorio en la ciudad de Lima, mientras que los asentamientos humanos de la periferia de Lima y en las provincias, los peruanos viven al día. No tienen redes de agua, de saneamiento, ni acceso a servicios de salud. Y eso es gravísimo, porque lo único que demuestra es un gran desentendimiento, un gran desencuentro con la realidad nacional. Otro ejemplo que le puedo dar es lo que ha ocurrido con la compra de las vacunas. El Perú negoció la compra de las vacunas con una sola empresa, la empresa china Sinopharm, bloqueando a todas las demás empresas. Pero solo se compró 1 millón de dosis, que por cierto aún no han terminado de llegar al Perú, y tenemos 30 millones de habitantes. En el camino, el expresidente Vizcarra y parte del gabinete del actual presidente Sagasti se han vacunado a espaldas de la población y lo han llegado a negar incluso públicamente hasta que fueron obligados a reconocerlo, ¿no? Dentro de los ministros vacunados está la canciller, que era la encargada de negociar la compra de vacunas. Entonces, lo que se esconde detrás de este negociado es un gran escándalo de corrupción que va contra la salud y la vida de cientos de miles de personas que han terminado falleciendo en manos del COVID-19, pero no solo del COVID-19, porque la debilidad del sistema de salud ha hecho que muchas personas fallezcan por otras enfermedades, ¿no? Incluso recién nacidos que necesitaban oxígeno y que no pudieron ser atendidos en su momento. María Cecilia, y en medio de este panorama de crisis institucional, de descomposición del sistema político, el Perú, que durante muchos años se decía tenía tasas asiáticas de crecimiento económico, ha continuado con su economía funcionando. Pareciera que la economía, quizás por la continuidad de las políticas, usted es experta en políticas públicas, por la continuidad de las políticas económicas me refiero, tiene su propia dinámica. ¿Hasta cuándo puede sostenerse de esta forma la economía peruana? Bueno, el impacto del COVID ha sido muy serio en la economía. Teníamos, precisamente por lo que usted dice, el manejo macroeconómico se ha mantenido estable desde el año 91 hasta la actualidad. Eso nos ha permitido poder enfrentar el COVID-19. Sin embargo, sí estamos atravesando hoy día una crisis económica bastante seria. El modelo de libre mercado le ha permitido al Perú reducir la pobreza de 54% en el año 2000 a 21% en el año 2019. Esto es un logro enorme. Nunca antes ha habido en el Perú menos pobreza, menos peruanos con necesidades insatisfechas, menos hambre, mayor acceso a servicios de salud y educación. Es cierto que nos falta muchísimo por lograr y la pandemia ha desnudado la debilidad de los sistemas de salud, de educación, etcétera. Pero el modelo económico ha demostrado que funciona. El problema está en la corrupción del Estado y, por supuesto, en los empresarios mercantilistas que aún existen. Recordemos también que el peruano es emprendedor por naturaleza. El peruano es muy orgulloso de lo que él logra con su propio esfuerzo. Preocupa, sin embargo, que el candidato que está liderando las encuestas, Johnny Lescano, sea un candidato de centro izquierda muy populista que está poniendo en riesgo la continuidad del modelo económico.
María Cecilia, y para terminar, después de todo este panorama que usted nos ha expuesto, ¿qué se puede esperar realmente de los resultados de estas elecciones con unos candidatos con porcentajes tan bajos? ¿Se puede hacer una proyección de quiénes pueden pasar a la segunda vuelta o es algo totalmente incierto? Y si nos da su opinión entre quienes tienen mayores opciones, si realmente mantendrían ese rumbo de un país democrático, con un modelo económico, como usted menciona, ha funcionado, o hay amenazas a la institucionalidad democrática y al sistema de economía de mercado que le ha dado tanta prosperidad al Perú. Bueno, hoy es difícil saberlo. Recuerda, Oscar, que las encuestas son fotos del momento. Y en el Perú, cuando tenemos un candidato que está liderando las encuestas con 11, 12%, es difícil saberlo. Teníamos en su momento a George Forsyth, que es el exalcalde de La Victoria, que ha sido famoso porque ha sido el arquero de la Alianza Lima, ese es el mayor de sus logros. Renunció a la Municipalidad de La Victoria, un distrito popular de donde es el Alianza Lima, para postular a las elecciones, ¿no? Su gestión fue bastante mediocre y él venía liderando las encuestas y comenzó a caer y está hoy alrededor del 8%. Le sigue Keiko Fujimori, López Aliaga, que ha sido un descubrimiento, él es un empresario, ¿no? Que comenzó muy bajo, pero que ha ido ganando popularidad. Tanto Keiko como López Aliaga podemos decir que son de derecha y con ellos tendríamos de alguna manera la certeza de que se mantenga el modelo de libre mercado. Sin embargo, Keiko Fujimori arrastra una carga muy pesada, la del gobierno de su padre y el haber estado presa casi 2 años. Ella no le gana a ningún candidato en segunda vuelta. Entonces, si lo que se busca en el Perú y muchos sectores están buscando impedir que llegue un candidato de izquierda o populista que vaya a afectar el modelo económico, Keiko no sería una opción. Y sigue Verónica Mendoza, que es una candidata abiertamente de izquierda, muy cercana a la Venezuela de Chávez, de Maduro, cercana a Evo Morales también. Pero estos 4 candidatos están con 7%, ¿no? Entonces, más menos 7, ¿no? Entonces es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder al final de las elecciones, ¿no? Los estudios demuestran que muchos de los peruanos deciden su voto en la cola para votar, lo que te demuestra que el peruano es bastante inmaduro democráticamente, por decirlo así, ¿no? No tenemos una real conciencia democrática, ni tenemos interiorizado lo que significa elegir un presidente de la República y un Congreso, ¿no? Y cómo ellos deciden no solo nuestros destinos a largo plazo, sino la facilidad con la que podemos desarrollarnos cada día, cómo puede sostenerse el Estado de Derecho y cómo debemos defender nuestras libertades, ¿no? María Cecilia, es realmente muy interesante todo lo que nos has compartido. Te agradecemos muchísimo por compartir estos minutos con este espacio digital y reitero, para quienes somos bolivianos, realmente lo que sucede en el Perú es muy importante y espero que haya el mejor resultado para el futuro de un país tan querido y tan hermano para nosotros. Gracias nuevamente por tu tiempo. Muchas gracias, Oscar. Un placer. Gracias. La conversación con María Cecilia Villegas es muy ilustrativa de lo que pasa a un país hermano como el Perú, con una realidad muy cercana a la que vivimos en Bolivia. Ella lo sintetiza en una frase: el modelo funciona, lo que falla es la corrupción del Estado. Y cuando María Cecilia se refiere al modelo, está hablando de una economía de mercado que en el Perú ha tenido una continuidad y una sostenibilidad por más de 30 años y ha generado una disminución drástica de la pobreza del más del 50% al 21%. Esto realmente ha generado bienestar, prosperidad y oportunidades, creando una clase media en el Perú muy fuerte. Sin embargo,
La corrupción ha destruido la confianza de los ciudadanos en el sistema político. La corrupción ha destruido el sistema político. Y esta corrupción entonces ha generado inestabilidad, ha socavado la base de las políticas públicas del mismo Estado peruano, y eso claramente tiene un efecto profundamente adverso al desarrollo y al progreso de una nación. Por eso es que tenemos que entender, con este ejemplo tan claro de un país vecino, un país incluso más grande en su población y en su economía que nosotros, cómo la corrupción tiene ese efecto destructivo que solo lo vamos a poder combatir cuando tengamos una verdadera democracia institucionalizada, con una justicia independiente que procese de verdad a quienes cometan abusos y a quienes se aprovechen de los recursos del Estado. Gracias por acompañarnos en este episodio y en esta conversación tan valiosa que tuvimos con María Cecilia Villegas desde el Perú. Continuamos con este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz y vamos a conversar con el doctor William Herrera, quien es doctor en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Fundamentales, ha sido presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, autor de numerosos libros y en lo que nos corresponde al tema de hoy, también un gran investigador y promotor de los derechos humanos. Estimado doctor Herrera, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. No, al contrario, Oscar. Ha habido en los últimos días, en las últimas horas, un hecho que yo creo que ha conmocionado a la sociedad boliviana, y es esta detención que se hace de la expresidenta Yanine Áñez y de los exministros Guzmán y Coimbra, por lo menos desde mi punto de vista, sin seguir ningún procedimiento ni debido proceso. Me gustaría conocer, usted como un experto en el tema realmente, ¿cómo evalúa la forma como se ha procedido? Bueno, evidentemente aquí no ha habido ningún debido proceso, que es lo que debería haber. Al contrario, se la ha detenido como si fuera una vulgar delincuente. Yo estaba recordando, ni a Luis García Mesa se lo detuvo como se la ha detenido a ella. Finalmente ella es una exmandataria constitucional, fue reconocida así no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, y habrá podido cometer errores y quién sabe hasta tal vez delitos, pero en todo caso para eso hay una constitución, para eso hay unos procedimientos, unas formas y unas formalidades también que deben imperar y deben prevalecer en todo momento. O sea, hasta los peores delincuentes tienen lo que se conoce las garantías constitucionales de la presunción de inocencia, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la defensa, a la presunción de inocencia, al debido proceso, en definitiva, que ya es una conquista, digamos. Yo asumía que era totalmente consolidada, pero por lo visto ahora de nuevo con el MAS al frente, echa por la borda todo esto y nos hace quedar muy mal a nivel internacional, porque está circulando en todas partes del mundo. Bolivia en este momento está siendo vista de nuevo en el centro, en el epicentro del debate internacional, y por supuesto que todos están condenando todo esto porque esto es un abuso total del movimiento al socialismo. Digo que es un abuso porque en todo caso ella goza de una figura que se conoce como juicio de responsabilidades. Este juicio de responsabilidades lo que trata en principio es que previamente tiene que haber una autorización expresa de la Asamblea Legislativa para poder enjuiciar a un exmandatario, más allá de la propia naturaleza del mandatario, si era transición, definitivo, lo que sea. Precisamente por su condición de exmandatario. Acá no se ha respetado ni su condición de exmandatario ni su condición de mujer. O sea, ha habido una humillación en toda la detención. Se la ha detenido en una hora que no deberían detenerse. Me hizo recuerdo al caso terrorismo que ocurrió más o menos a esa hora, 4 de la mañana, y donde con todo el abuso y el allanamiento de domicilio se entraron en este caso, en el caso terrorismo y en el caso de Yanine Áñez. Entonces esto pone en evidencia, digamos, el abuso de autoridad y que es un hecho condenable. Por supuesto que nunca hubo un golpe de Estado es cualquier cosa menos lo que ha sucedido acá. Ha habido
un consentimiento, diría yo, de toda la institucionalidad, incluso del propio MAS, en la propia sucesión de Yanine Áñez, porque el MAS desde la Asamblea Legislativa autorizó incluso la prórroga del mandato. Intervino el Tribunal Constitucional, intervino la Defensoría del Pueblo, intervino el Fiscal General, intervino en todas las instituciones. Y además fue reconocido el gobierno de Yanine Áñez a nivel internacional por la Organización de Estados Americanos, la Comunidad Económica Europea. Todo el mundo reconoció a ese gobierno, insisto, podrá tener todas las deficiencias, falencias, debilidades, irregularidades, pero nada justifica haber vulnerado como lo han hecho el debido proceso. Doctor Herrera, usted ha mencionado reiteradamente el debido proceso, lo que todos escuchamos. Para quienes nos siguen por las redes sociales y para los que no somos abogados, ¿podría por favor explicarnos exactamente en qué consiste el debido proceso? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se debía haber procedido para cumplir con el debido proceso? El debido proceso no es más que un conjunto de garantías que están reconocidas en la propia Constitución y en los convenios y pactos internacionales, de modo que cuando se tenga que enjuiciar a una persona, y peor si se la va a detener, primero, por ejemplo, se la debe notificar, se le debe dar a conocer que hay un proceso para que a su vez esa persona pueda asumir su defensa. Acá no ha habido nada de aquello, hasta donde yo sé, simplemente llegaron a tardes horas de la noche, la esperaron, no sé qué, no sé cuánto, y finalmente la detuvieron. Entonces esto del debido proceso precisamente lo que intenta es buscar por todos los medios evitar el eterno abuso que ha habido de parte del Estado. El Estado tiene un poder, digamos, coactivo, que es el que en este caso impera, y lo que hace el Estado es el Estado frente al imputado. El imputado no tiene más nada que no sean precisamente estas garantías y derechos que están reconocidos por un lado en la Constitución y en los convenios y pactos internacionales, que son los que el Estado ha reconocido en la comunidad internacional y también en este caso el gobierno ha reconocido a través de la Constitución, y por lo tanto todos estos mecanismos, esta formalidad, estas garantías, estos derechos fundamentales se los debe respetar. Insisto, podrá ser el peor delincuente del mundo, pero tiene derecho a todas estas garantías, de modo que haya un proceso en unas condiciones más o menos igualitarias entre la acusación y la defensa. Digo, es difícil, es imposible encontrar un equilibrio entre la acusación y la defensa. Siempre el imputado va a estar en desventaja frente al Estado. Pero lo que se intenta precisamente es eso, buscar más o menos unas ciertas garantías para que ese proceso sea de alguna manera en lo que se conoce como una cierta igualdad de armas. Todo eso es lo que no ha habido acá, y el Estado y el gobierno en particular se han encargado de vulnerar su propia Constitución y en este caso los convenios y pactos internacionales. Y eso sienta un precedente funesto para cualquier otro caso que venga más adelante. ¿Con qué autoridad el gobierno podría reclamar más adelante el debido proceso si él no es si era el primero en no respetarlo? Convenios internacionales de derechos humanos que están reconocidos y asumidos por nuestra propia Constitución. Correcto, está sobre todo el Pacto de San José, que se conoce que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde precisamente reglamenta todas estas cosas, y hay lo que nosotros llamamos una jurisprudencia reiterada, consolidada, y pensábamos que ya esto estaba de alguna manera asumido por el Estado boliviano y particularmente por el gobierno. Pero ahora vemos que no, porque esto también tiene que ver con el Estado constitucional de derecho, ¿no es cierto? Este atropello a la Constitución en el fondo supone un atropello y una amenaza, yo diría, directa hacia el Estado constitucional de derecho, porque si no respetamos a las garantías y los derechos que están en la Constitución, estamos vulnerando el Estado constitucional de derecho y estamos poniendo en riesgo los derechos y las libertades ciudadanas. Y en este caso, doctor Herrera, ¿cuáles serían los derechos humanos violados, tanto la presidenta Yanine Áñez como los dos exministros que fueron detenidos el mismo día con ella? El derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. Se le han entrado a las 3 de la mañana a su domicilio y le han sacado unas condiciones, insisto, totalmente indignantes, que ni a los peores delincuentes se los hace en esas condiciones. Entonces, el derecho a la defensa, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio, el derecho a un trato digno. Finalmente, insisto, es una mujer. Estamos hablando de una mujer, tanto se llena la boca hablando de los derechos de la mujer, y aquí han vulnerado los derechos más trascendentes que puede tener una mujer, como es finalmente su dignidad como persona. Yo creo que eso es lo más grave que ha sucedido acá en este caso. Y frente a la doctrina, a los acuerdos internacionales, quienes cometen este atropello
supongo que también tienen responsabilidades, o sea, en el futuro podrían ser procesados en un sistema internacional de derechos humanos. Por supuesto que, digamos, lo mismo que ocurrió en el caso terrorismo y tantos otros casos, eventualmente sí son responsables, y a nivel internacional el Estado, como Estado, que es el protector de los derechos fundamentales, es el que finalmente responde. Claro, esta gente sabe que no va a estar toda la vida en el poder y le importa, digamos, un pepino lo que pase en este momento. Ellos tienen un objetivo político, lo cumplen y no importa lo que venga después. Pero es verdad que hay responsabilidades internacionales. Cuando uno vive en una comunidad jurídica como la que vivimos nosotros y se han firmado estos convenios y pactos internacionales, el Estado es el primer responsable en garantizar el cumplimiento y respeto de esos acuerdos que se han suscrito. Y entre esos acuerdos que se han suscrito precisamente está esto del debido proceso, que, insisto, es este conjunto de derechos y garantías que deben prevalecer cuando haya un proceso. Está bien que haya el proceso, nadie se opone a que pueda haber un proceso, lo importante es cómo se va a llevar a cabo este proceso, y creo que todo esto comenzó mal porque precisamente se lo ha hecho, como ya sabemos que se lo hizo en horas de la noche, vulnerando su derecho a la inviolabilidad. El domicilio es sagrado, uno es el rey en su casa, nadie se le puede entrar a su casa, ni la autoridad, ni el juez, ni la policía, ni nadie. Entonces, ahí hay una vulneración flagrante del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Pero además hay otros derechos que entran en juego en este caso, como es haberla trasladado, por ejemplo, en las condiciones que la han trasladado desde el Beni hasta La Paz, ¿no es cierto?, a un juicio. Y la prueba de todo esto es que recién ahora, hoy día, estarían formalizando lo que se conoce como una proposición acusatoria para someterla a un juicio de responsabilidades. O sea, primero la detienen, primero mellan sus derechos, le vulneran sus derechos de garantía y después intentan, aparentemente, corregir en el camino cómo debería ser el proceso. Entonces, más bien que hubieran hecho posteriormente la proposición acusatoria confirma la vulneración de sus derechos como ciudadana, en este caso, de la ex mandataria Yanine Áñez. Doctor Herrera, usted es constitucionalista y en mi opinión es lamentable ver al ministro de Justicia diciendo que no la están juzgando como expresidenta, que la están juzgando como ex senadora y por lo tanto no le corresponde lo que usted acaba de mencionar de un juicio especial. Pero lo están haciendo ahora, entonces ¿en qué quedamos? Claro. Pero además la Constitución dice que los parlamentarios, los senadores, senadoras, diputados, diputadas, son inviolables no solo por los que hagan en su condición de parlamentarios durante el ejercicio de mandato, sino por esos mismos hechos en lo posterior. Y sin embargo no... Y si hubiera un juicio, y si hubiera un proceso penal, no hay la detención preventiva. Antiguamente eran inmunes los parlamentarios, digamos, ahora se ha restringido, se le garantiza su derecho a la libertad de expresión. Eso es parte de su derecho a la inviolabilidad. Pero si van a ir a un proceso penal, por eso es que deben ir por la vía del juicio de responsabilidad y debe autorizar la Asamblea Legislativa. Y si fueran por un proceso ordinario, en el extremo que hubiera motivo para ir allá, en todo caso nunca debió, la Constitución prohíbe la detención preventiva y acá la han detenido y todo lo que ya sabemos con el caso de Yanine Áñez. Doctor Herrera, ¿y qué pasa con nuestra justicia? Porque todo lo que usted explica, obviamente que lo conocen los fiscales, obviamente que los conocen los jueces, que no se puede violar el domicilio, que hay que notificar a una persona antes de detenerla. Bueno, todos esos atropellos que usted ha descrito, que son claramente violatorios de los derechos fundamentales de un ciudadano. ¿Cómo es posible que después aparezca no solo un fiscal avalando eso, sino después una jueza diciendo que se actuó dentro de la ley? Bueno, pero es que esto es lo que hemos dicho también alguna vez, que hay un poder judicial débil, prostituido al servicio del poder ejecutivo, que precisamente además el ministro de Justicia hablaba de una gran reforma judicial y que no la hizo después, cambió el discurso, precisamente yo creo que era porque ya estaba en camino todo esto. Esto no viene de hace 2 meses ni hace una semana, esto viene de mucho tiempo atrás. Entonces han planificado y han buscado precisamente el momento preciso cuando pasan las elecciones y por lo tanto se agarran del sistema judicial para decir que está en manos de la justicia, pero ya sabemos quién controla la justicia. Entonces esto además pone en evidencia que no va a haber una reforma judicial en tanto y en cuanto el MAS necesite de este tipo de abuso para sus fines políticos. Entonces, lo grave es que la población va a quedar totalmente desprotegida porque con un sistema judicial como el que tenemos, totalmente débil,
totalmente sometido, no es garantía para los derechos fundamentales y por lo tanto lo primero que se hace acá es vulnerar los derechos fundamentales de todas las personas. Si se está vulnerando el derecho de una mandataria, imagínate los derechos de los pueblos ciudadanos que estamos de a pie, digamos, es mucho más crítica la situación. Entonces yo creo que esa es la explicación por qué se hace y las cosas como se las están haciendo en este momento. ¿Usted coincide o coincidiría conmigo que la conclusión de toda la descripción que usted nos hace con tanta claridad es que los bolivianos vivimos en un estado de indefensión? Porque al no haber una justicia independiente que proteja nuestras garantías, nuestros derechos, nuestras libertades, básicamente estamos totalmente sujetos a quien tenga el poder en determinado momento y a su arbitrio, al uso discrecional de ese poder. No sé si coincide y qué hacemos como ciudadanos frente a esta circunstancia. Lamentablemente esa es la triste realidad, que estamos todos desprotegidos y por eso va a aumentar la inseguridad ciudadana, por eso también va a aumentar la inseguridad jurídica y por eso aumenta la impunidad y en el fondo finalmente los que se benefician son los delincuentes y la gente de bien queda totalmente desprotegida y al final esto va desgastando y va minando lo que se conoce como el Estado Constitucional de Derecho. Por supuesto que también mina al gobierno, obviamente porque ellos son los autores de todo esto. ¿Qué hacemos? El derecho a la protesta es un derecho también humano y está en la Constitución y está en los convenios y pactos internacionales y yo creo que hay que ir por ahí, obviamente que la oposición política tendrá que rearticularse para también hacer una defensa mucho más institucional desde el punto de vista político y en las calles donde se pueda. Y en el ámbito internacional tenemos... sé que se han hecho ya algunas denuncias y por eso es que también se han hecho ya también algunos pronunciamientos en la comunidad internacional, por lo tanto yo creo que las dos vías son perfectamente idóneas en estos casos, tanto la vía interna como la vía internacional, porque a nivel internacional también esperan la reacción interna. O sea, afuera dicen, bueno, ¿qué quieren que hagamos nosotros si ustedes no hacen nada? Entonces yo creo que hay que ir por los dos carriles, si vale el término, tanto por la protesta nacional y por la reclamo internacional. Doctor Herrera, le agradezco mucho un tema que, repito, ha conmocionado a la opinión pública. Creo que ha tenido y va a tener mucho impacto porque es una muestra brutal de abuso de poder, de atropello a los derechos humanos y nos deja a todos con esa sensación de vivir en la indefensión y en la inseguridad permanente. No, gracias por la invitación, Oscar. Gracias nuevamente. La detención de la expresidenta Yanine Áñez y de los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra es una muestra brutal de abuso de poder, de violación de los derechos humanos fundamentales establecidos tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos que nuestra propia Constitución reconoce. Este hecho creo que va a marcar un punto de profunda trascendencia, no solo en la historia actual de Bolivia, sino en la historia futura. No porque sea nuevo, porque lamentablemente este círculo vicioso de abuso y venganza es algo que nos ha afectado y nos destruye, creo, desde hace varias décadas, quizás durante toda nuestra historia republicana. Está claro que aquí no solo se atenta contra 3 personas, se atenta contra esos ciudadanos y ciudadanas bolivianas que salieron a las calles a protestar pacíficamente para demandar que se respete su voto frente al fraude electoral. Hoy se pretende personalizar la responsabilidad de toda esta protesta en una expresidenta y algunos de sus colaboradores. Claramente eso muestra la búsqueda que tiene el movimiento al socialismo, su cúpula radical, el expresidente Evo Morales, de amedrentar, de atemorizar, de aterrorizar a la población boliviana para que nadie se atreva a desafiar su poder, quizás a articular una oposición hacia el futuro o construir una alternativa. Más allá del relato que busca ocultar el escandaloso fraude que hubo el año 2019 y convertir en héroes a quien asaltaron la democracia boliviana, obviamente aquí también hay una pretensión política muy clara y es
gobernar infundiendo el temor que sienten los ciudadanos bolivianos frente a este estado de indefensión por la carencia de una justicia independiente que garantice nuestros derechos y nuestras libertades. Por lo tanto, todos debemos sentirnos agredidos por estos hechos y creo que de una u otra forma debemos generar una corriente de opinión pública muy clara que los condene, que los rechace y que demande que se respeten los derechos humanos en el país, que las personas sean juzgadas de acuerdo a las garantías determinadas por nuestra Constitución y que obviamente todos los bolivianos podamos vivir en una verdadera democracia. Y no hay una verdadera democracia si no hay una justicia que sea igual para todos y que nos dé a todos la certeza de que tribunales independientes nos juzgarán respetando nuestros derechos si así fuera el caso. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Frente con Óscar Ortiz. Hemos tenido un episodio muy interesante, conversaciones con personas que conocen muy bien los temas y la realidad de la cual nos han hablado. Carlos Hugo Molina sobre los gobiernos municipales y departamentales que iniciarán una nueva gestión en las próximas semanas. María Cecilia Villegas nos ha descrito esa realidad de un país hermano del Perú que tendrá elecciones en las próximas 3 semanas y nos da esa visión internacional que siempre queremos que sea una característica de este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Y el doctor William Herrera, con quien hemos conversado sobre un tema que ha conmocionado a la opinión pública, que ha sido esa detención de la expresidenta Yanine Áñez, 2 exministros, sin respetar procedimientos, sin el debido proceso, sin respetar los derechos humanos, algo que realmente ha conmocionado a la opinión pública y nos hace vivir en un estado de indefensión, de inseguridad, de incertidumbre a toda la sociedad boliviana. Les agradezco por acompañarnos, estamos muy contentos en este espacio digital, tenemos cada vez mayores seguidores y también mayor número de comentarios sobre el programa en nuestras redes. Nos ayuda muchísimo sus comentarios, les pido que por favor nos continúen escribiendo, los leemos, los tomamos en cuenta para ir mejorando y desarrollando cada vez un mejor contenido que sea no solo útil, sino interesante y valioso para ustedes, para nosotros, para el país en su conjunto. Gracias nuevamente por acompañarnos en De Frente con Óscar Ortiz.